Estoy parado en uno de los dos extremos de esta plataforma y cuando suena la campana tengo que agarrar este pañuelo y volver a mi lugar. Parece sencillo, pero mi compañero de equipo también está en la otra punta del puente y solo uno de nosotros puede ganar este enfrentamiento a muerte. O de lo contrario... Y esta es solo una de las 7 pruebas mortales más peligrosas que jamás hayas visto en Minecraft, porque competiremos contra otros 100 jugadores que harán todo lo posible para sobrevivir a estos juegos de la muerte, aplastando equipos enteros y luchando contra otros jugadores para sobrevivir. Te invito a agarrarte unos pochoclos y a suscribirte al canal, porque este video está editado como si fuera una película. Y así empezó. Tras despertar, me puse a analizar cada detalle de la sala común. Habían pinturas en las paredes, varias camas bien distribuidas y un ventanal que me resultó bastante misterioso. Dio la casualidad de que me encontré con 2 de las personas que más conocía en todo ese lugar. Zack, que me había acompañado durante los últimos años de mi vida, y Pancho, que realmente no recuerdo por qué lo conozco. ¡Pancho! ¡Pancho llega! ¡Dale, Pancho! Los guardias nos dirigieron a través de las escaleras en dirección a una especie de sala de arcade. Era una sala decorada con elementos videojueguiles. Habían máquinas de juegos, bolos, comida gratis y lo que más me llamó la atención, una sala oculta que resguardaba una máquina diferente a las demás. What the fuck? ¿Y esto? Adentro de la máquina se podía apreciar una recompensa especial. Depositar una coin. ¿Alguien tiene una coin? Estos son las coins. Creo que hay otra máquina. Mientras toda la sala se entretenía con los juegos, la comida y la búsqueda de la coin, yo me di cuenta de algo. Las paredes sí delataban a la primera prueba. Oye, dice, Decime, Pancho, escúchame, tengo información. Hay un loco que hizo funcionar la máquina. ¿en serio? Sí, ni idea, bro, ni idea. ¿Y qué le salió? Tampoco sé, solo sé que lo hizo funcionar. Ok. Y también dicen que alguien sacó un cuchillo, pero no lo sé. El primer juego de todos se llamaba Pac-Man y todos fuimos ubicados en la salida del circuito. Pero vamos a poner una música un poco más acorde a la situación. No, se me cayó el micrófono. A lo largo del sector podrán encontrar extensas hileras de puntos dorados, y para sobrevivir deberán recoger entre todos los jugadores los 300 puntos distribuidos por el mapa. Y llegar a la salida. Pero no es tan fácil como te lo estoy haciendo creer, porque los pasillos están repletos de fantasmas gigantes, que literalmente ni bien te tocan, te matan. Así de simple, así de crudo, así de brutal. Éramos 101 personas y aunque podíamos sobrevivir todos, cualquier error, por más infantil que sea, nos iba a costar la vida. Cuidado, Patoni. A simple vista, la elección parecía muy sencilla, porque se veía claramente la cabeza de un fantasma en el lado derecho. Sí, vamos por la derecha, porque puede ser psicología inversa. Es que mira, el de la izquierda recorre muchas partes del mapa, pero el fantasma de la derecha recorre muy pocos pasillos. Es un juego tenés mental. Tenés razón. Y fíjate que hay unas líneas arriba de los fantasmas, Es verdad. ¿Por las líneas pasan los fantasmas? ¿Estás seguro? Ese es un dato importantísimo, porque si no hay líneas significa que el pasillo es completamente seguro. Sí, pero primero tenemos que esperar a que pase el fantasma. Claro. ¿Y si vamos literalmente atrás del fantasma? Uy, esa es buena, Es verdad, porque el fantasma es muy rápido, entonces sí nos dará tiempo. Che, ya empezó. Cuidado por ahí. Ahí están los raíles, bro. Cuidado. Ahí viene. Cuidado, Patoni. Vamos. Pancho y yo avanzamos por detrás del primer fantasma. La gente se había amontonado en uno de los pasillos paralelos, pero no sabían qué hacer. Y creo que Zack estaba ahí. Del otro lado del mapa, la gente también avanzaba, pero de formas menos caóticas. Yo ya no sabía en dónde se encontraba Zack, pero solo rezaba para que no se lo hayan comido los fantasmas. Porque ni bien salí al pasillo principal, vi como todos los demás eran devorados enfrente mío. Esto era una masacre. Agarremos por acá. Tengo miedo. Agarra todos los puntos ahí. ¡Zack! Chicos,
Vale, estamos bien, pero cuidado que por aquí pasan fantasmas. Pero no dobla. Mirad la línea. No Ahí. dobla, no dobla. Ahora. Oye, pero este pasillo no está en el mapa que nos dieron. Es verdad. Es un pasillo secreto. Una coin. ¡La moneda! Esperemos a que Hermano, pase. hay que esperar. Uy, no sé por qué me mandé. El fantasma viene atrás. ¿Viste? Ok. Puta, casi nos morimos. Vámonos, hermano, vámonos. Así que esperamos. Ah, sí, ahí está el hilo, lo vi. Ahí pasó. Ahora. Vamos. Me saqué. Habíamos elegido la puerta correcta. Pudimos encontrarnos una coin. Todo el equipo había sobrevivido. Y era hora de volver a las habitaciones. Pero antes teníamos que averiguar qué era el objeto tan especial que entregaba la máquina del arcade. Oigan, miren lo que me dio la máquina. A ver, mostrá. ¡Hala! Unas botas. Sí, unas botas. ¿Te dan algo las botas o...? Sí, me dan velocidad. ¿En serio? En serio. Hermano, guardalo. Eso es muy bueno para las pruebas. Eso tiene que ser clasificado, hermano. Es un secreto. Después del primer juego solo quedábamos 72 personas con vida. Y no estoy del todo seguro si nos encontrábamos preparados para el siguiente juego. Cuando llegamos al segundo juego no teníamos la menor idea de qué íbamos a tener que hacer, ya que la sala no expresaba muchas cosas. Había linternas, árboles, tal vez un bosque y una brújula que indicaba los 4 puntos cardinales. En cuanto se abra la puerta, todos tendrán que entrar al bosque oscuro, y en donde vuestra vida va a estar en peligro, porque estar expuesto a la oscuridad reduce vuestra cordura mental, y cuando llegue a 0, vuestro cerebro literalmente explotará. Aunque parezca un juego dramático, resultó ser más cercano a un minijuego que a un juego en sí. Porque la estrategia para sobrevivir no tenía una dificultad tan compleja. Vamos. Salió. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Salimos corriendo por el bosque mientras la cordura empezaba a bajar. Nuestro objetivo para sobrevivir era encontrar una de las 4 salas iluminadas, porque la única forma de evitar la muerte era quedándose adentro de una de ellas para que la cordura se estabilice y deje de bajar. El bosque era un laberinto de pasillos indistinguibles porque literalmente no se veía nada. La gente se estaba dividiendo en 4 grupos de 17 personas, que era el límite máximo que podían entrar en una sola sala. Pero 72 dividido 4 da más de 17, así que si había uno de más, se apagaban las luces hasta que resuelvan la situación, que solía terminar en alguien saliendo de la sala o alguno muriendo por la cordura. En fin, en el oeste todavía no había llegado nadie, pero el sur y el norte ya estaban empezando a recibir gente. Yo me fui en dirección al este, encontré la sala en segundos y conmigo llegó Pancho, Schutz, Ernie, Clay y un par de personas más. Vale, estamos bien. Ok, tiene luz. Falta Zack. Ok. ¿Dónde está Zack? Pero perdimos a Zack en el proceso. Zack, por su parte, aprovechó para usar las botas de velocidad que consiguió en la sala de arcade, pero se había adelantado tanto que terminó en una sala completamente diferente a la nuestra. Bien. Máximo 18, Hay que mirarlo bien. Sí, 7 más y Una ya pregunta, ¿de qué va esto, perdón? estamos en una zona, esta zona no tiene que superar los 18 jugadores. Rápidamente empezó a llegar más gente, pero muchos pasaban por enfrente de nuestra sala sin darse cuenta de que estábamos ahí. Chicos, por acá. Tenemos que llegar al 18 más. 18. En cambio, en la sala de Zack, la gente sobraba. Están todos en el verde. Yo he acabado en el sur, pero bueno. Gente, mira cómo baja el número acá. Ellos eran uno más. Y esto era un problema mortal, porque si sobraba al menos una sola persona, las luces se apagaban. Tiene que ser todo. Sí. No. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha sido? Fuera. Salí. ¿Otra? Y nadie quería salir, porque eso significaba morirse.
Esta de acá, esta de acá, esta de acá. La que está acá. Dalí, La que está acá parada. Fuera, fuera. Dalí. Busca el oeste, el amarillo. Dalí. No, Ya está, salió uno. no, hermano. ¿Quién salió? Nah. Intentaron usar una estrategia que consistía en sacar a una persona con alta cordura hasta que se le agote y luego intercambiarse con otra persona y luego con otra y así sucesivamente. Mismo tiempo, El que hermano. tenga más cordura que salga. El que tenga más cordura que salga un momento. El que tenga Escúchame, rota conmigo. Te cambio. Bueno. Pero esa estrategia no afectaba mucho el resultado final, porque tarde o temprano uno iba a entrar desesperado, se iban a apagar las luces y nadie iba a querer salir. Claro, lo que intentamos es ganar tiempo para que otro equipo muera. Espera, perdón, eso nos incluye entonces a nosotros. O sea, Que alguien me cambie, por favor, tengo 25. Que alguien me cambie. escuché, vale, todos. Pero entonces. Tengo 23. Por favor, que alguien me cambie. Cuando en la sala de Zack todos tenían o decían tener baja cordura, terminó pasando lo que yo creía que iba a pasar. Jefe, ¿cómo ves si voy a joder a algún equipo nada más para cagar el boli? ¿Cómo ves? Un sacrificio. Alguien con mucha cordura va a los otros y ya está. Terminamos con todo. Ah, me quiero ir a comer, ahorita vengo. Vámonos. Amset, el mismo jugador que se había ido de la sala de Zack, terminó encontrando nuestra sala. Y sí, así de fríos eran estos juegos. Porque en mi sala todos teníamos más de 70 puntos de cordura y Amset llegaba con 20 y bajando. Amset terminó muriendo por la oscuridad de nuestra sala. Y por suerte todo mi equipo había clasificado. Pero la tortura, de hecho, recién empezaba. El Shenga, una de las pruebas más crueles de todas, se alzaba frente a nosotros, y los 4 grupos se acercaban hacia él, intentando entender su funcionamiento, incluido Zack, que había quedado en un grupo distinto al nuestro. Oigan, vice. ¡Zack! Vice. Chicos, estoy aquí, estoy en el otro equipo. No, Zack. ¿Cómo vamos a hacer? Para jugar al Shenga solo tenemos que armar 3 grupos de 4 personas y uno de 5, porque íbamos a tener que enfrentarnos al resto de equipos mediante turnos. Y ese era un nuevo problema, porque no queríamos matar a Zack. Chicos, yo voy primero, ¿vale? ¿Vos vas primero, seguro? Sí, yo voy primero y luego van ustedes. Así no nos enfrentamos. Vale. Pará. Vení, Pancho. Tenemos que conseguir a 2 personas para armar el equipo. Vale, pero ¿qué estamos buscando exactamente? Resulta que para sobrevivir al Shenga íbamos a tener que hacer la mayor cantidad de clics posibles en la estructura de madera. La meta arrancaba en 150 clics, algo poco considerando que son todos los clics del grupo en conjunto. Pero a medida que pasan los turnos se va elevando la cifra, hasta que la torre se cae sobre un solo grupo, asfixiándolos hasta la muerte. Ok, pará. Analicemos. No podemos ir primeros porque va Zack. Ir primero descartado, obviamente. Ir segundo podría estar bien, o terceros, es lo mismo. Ajá. E ir últimos es un problema porque es el grupo de 5. O sea, es más exigencia. Claro, son más clics. Exactamente. Entonces, vayamos segundos y consigamos gente que juegue al Bed Wars. Yo jugué PvP en Bedrock. Eso cuenta, ¿no? Sí, eso cuenta perfectamente. Quise negociar con Flame, pero estaban muy decididos. Entonces me di cuenta de algo. Claro, pero no, pará, escuchá. Nosotros, ponele, entramos. Los otros equipos también entran con esos 4 candidatos. Todos le pegamos y el que hizo menos clics se le cae la torre encima y se mueren esos 4. Todos los demás, o sea, los otros 12 que estaban cliqueando, pasan. ¿Cómo lo en grupo, no? El tema es que, no te entiendo. Los que ya saben jugar van a ir segundos también. ¿Vos decís? ¿O primeros? Yo si fuera ellos iría segundo, de hecho estamos yendo segundos por eso justamente. ¿Y si nos vamos tercero, hermano? Yo no sé. ¿Y si vamos primeros? Pero No. Pero que no le caiga el coso a Zack, o sea...
Ah, ok, entiendo tu estrategia. Claro, que se encargue de que no le caiga el coso. Mi teoría tenía sentido porque los mejores cliqueadores iban a esperar al segundo turno para ver cómo funcionaba el juego. Y tenía razón, por suerte, de los 17 que estaban en el equipo, pude armar un grupazo. Pancho es literalmente el mejor cliqueador de todos, por afano. Es jugador dedicado al PvP de Minecraft Bedrock y nunca en mi vida le pude ganar un combate. Ernie viene acompañándonos desde el primer juego y como que nos lo adoptamos. A Disruxel le pregunté si sabía cliquear rápido, me dijo que sí, así que sirve. Y yo me caigo a pedazos en MCC Island, así que la mitad de nuestra potencia estaba en las manos de Pancho. Chicos, el guardia me acaba de decir que no podemos ir primeros. ¿Cómo que no? Me dijo que las VTubers ya se nos adelantaron. Nah, no puede ser. ¿Van últimos? En teoría íbamos a ir cuartos o terceros, pero no sé qué va a pasar. No, porque tercero vamos nosotros. Vayan cuartos entonces. ¿Pero el cuarto no es el equipo de 5? Y bueno, ahí está. Bajo estas circunstancias, nos tocaba ir últimos con la integración de Álvaro. Pero para este punto ya habían pasado los primeros grupos. Y por suerte Zack había logrado sobrevivir con el precio de que una parte de nuestro equipo quedó eliminado. Pero nosotros estábamos intentando medir cuántos clics hacía cada uno durante 15 segundos seguidos, que era el tiempo que nos daban para hacer los clics. Y pronto sería nuestro turno. Solo teníamos que ganar, o al menos evitar perder, porque si perdíamos, Zack se iba a quedar completamente solo y nosotros íbamos a morir. La primera ronda fue sencilla. Pancho lideraba el top de clics. ¡Nos están cagando acá! Listo, buenísima. Buenísima. Buenísima, Pancho. Vale. Buenísima, Pancho. Para la segunda ya había aumentado a 250 y Pancho seguía dominando el terreno, seguido por mí, Ernie, Disruxel y Álvaro. 4, 3, 2, 1. ¡Dale, golpeen con todo! ¡Dale, golpeen con todo! ¡Dale! Cuando llegó la ronda de 350 puntos, pasó lo peor. Vale, esto os toca, 7 segundos este. 5, 4, 3, 2, 1. Os toca este. El Shenga comenzó a balancearse. Dale, fuerza. ¿Qué pasó? Mi cuerpo estaba bajo la sombra de una torre gigante de madera. Se nos iba a caer encima. Ya no podíamos salir. Estábamos cliqueando todos juntos, pero no podíamos salir. Dale, fuerza. ¿Qué pasó? Ya está. Bien. ¡A la mierda! El eso es que se está cayendo, tranquilo. Ok. Uy, marica. La meta de clics ya estaba a niveles complejos. El equipo oeste logró alcanzar los 400 clics. El equipo norte se complicó con los 425 y casi que nos llegan. Y si para ellos era difícil, nosotros teníamos que hacer 450 puntos. Yo sinceramente la veía imposible. Os toca, equipo del este. Os toca en 5, 4, 3, 2, ¡Dale!
hijo de puta. Ah, ni la mierda. Vuelve a dormir. No llegas, no llegas. Viejo, lo di todo de mí. Quedó un margen, no se Ay, hermano. mierda. Ay, hermano. No llegaron. No llegaron. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Para que me suba la mano, me suba la mano, me suba la mano. No lo puedo creer. Ay, para que se escuche por aquí, por aquí. Ay, weón. Por aquí, por aquí. Ay, weón, 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 ay, weón. Estás jugando al Minecraft y todo parece normal. Crafteás, cultivás, sobrevivís. Hasta que te encontrás con algo extraño. No es un portal, no es una entidad. Ahora, en lugar de jugar Minecraft, imagina que estás en uno de los dos extremos de una plataforma gigante a 90 metros del suelo, a punto de tener un enfrentamiento a muerte con uno de tus amigos. En Minecraft. Sí. Hasta que te encuentras con algo extraño. No es un portal, no es una entidad. Es algo incómodo, que cuando empieza no podés evitar verlo.